Muy buenas noches a todos los queridos amigos de todo Sudamérica. Queremos presentarle en esta ocasión un webinar que va a hablar sobre la propiedad intelectual y las vacunas en la pandemia. Para eso vamos a presentar a quien va a ser nuestro orador hoy día, que es Luis Villarroel Villalón, abogado licenciado en Chile en la Universidad de Chile, máster en Derecho en Washington College of Law de American University. Es consultor en varios temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Fundador y director de la ONG Innovarte, dedicada a políticas públicas en el ámbito de la propiedad intelectual y competencia. Árbitro del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio NIC Chile. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual y magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad Mayor, ex ministro del Tribunal de Propiedades Industriales de Chile, ex asesor de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación de Chile, ex jefe de la División del Ministerio de Educación, ex consultor del Departamento Jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo BID. También ha desempeñado cargos académicos en la Universidad Chilenas y en la Academia Judicial Chilena. Ha asesorado a varios países en reforma jurídica de la propiedad intelectual y en negociaciones de tratado de libre comercio desde el TLC de Chile con Estados Unidos en adelante. Tiene amplia experiencia en negociaciones multilaterales y regionales sobre Ecuador en la negociación del Tratado de Marrakech de la OMPI y fue elegido vicepresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI en el año 2008. Ha trabajado como consultor para la UNESCO, entre otras organizaciones internacionales. Vamos a tratar un tema bastante interesante. Les pido a todos aquellos que quieran hacer consultas que la hagan a través del chat y dejamos ahora a Luis para que pueda comenzar esta interesante charla. Buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Agradezco la invitación a ti y a la federación que tú representas, los colegios químicos, farmacéuticos y bioquímicos de Chile siempre han sido unos grandes amigos y me siento muy honrado que me hayan invitado a conversar con los colegas suyos a nivel latinoamericano. Como lo indica el título de la conversación que vamos a tener ahora, que es lo que yo entiendo, una conversación entre colegas, entre amigos, así que va a ser bastante informal, es analizar la temática de propiedad intelectual y vacunas en un contexto de pandemia. Y es un tema sumamente grande, hay muchos desafíos acá, de manera tal de que me voy a ordenar de manera tal de que podamos dentro de los 30 minutos poder abarcar los puntos que me parecen más esenciales. Entiendo que la audiencia es de diverso nivel de experiencia en propiedad intelectual, por lo que primero voy a hacer una pequeña introducción a lo que se trata la propiedad intelectual, luego cómo afecta la salud pública y tercero, aterrizaremos en lo que más nos interesa en la coyuntura, que es de qué manera se está tratando de equilibrar la propiedad intelectual con el acceso a la salud y particularmente con las vacunas a nivel mundial, en la medida que hay dos iniciativas que ya están en curso, sobre las que hablaremos, que están referidas a suspender los derechos de propiedad intelectual con relación a las tecnologías del COVID, y otra que busca en el seno de la OMS que los países, los productores de las tecnologías médicas las licencian de manera voluntaria sin necesidad de llegar a estas acciones que sean mediante estas excepciones a la propiedad intelectual. Entonces, por un lado, hay una que busca que voluntariamente se comparta y si eso no funciona, pues bueno, se utilizarán las excepciones a la propiedad intelectual. Entonces, el primer punto que uno se tiene digamos, sobre el que tiene que reflexionar es qué es la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual, en su sentido amplio, se refiere a derechos de exclusión o de remuneración que se otorgan a quienes han desarrollado, creado
inventado un producto, un servicio o una obra intelectual. Y existen diversas categorías, atendiendo al objeto de la protección. Por un lado, si hablamos de innovaciones que solucionan problemas técnicos, estaremos hablando de patentes, derecho de patentes. Si se trata de información que se ha obtenido a través de un trabajo que no se comparte con los demás, que se mantiene secreto en una empresa, que tiene un valor comercial, estaremos hablando de secretos comerciales. Si se trata de creaciones de intelectuales que están, digamos, vinculadas con la estética o con el software, estaremos hablando de los derechos de autor. También existen otras protecciones sui generis que tienen que ver con los conocimientos tradicionales, con las indicaciones geográficas, pero esas no tienen mayor importancia en el aspecto que nosotros vamos a analizar, siendo lo fundamental el derecho de patentes, los secretos comerciales y el derecho de autor, si pudiéramos, digamos, priorizar. Entonces, y los derechos de propiedad intelectual, los derechos de patente, los derechos de autor, si uno mira en el microscopio y ve cuál es el ADN, cuál es el principio activo, ¿no es cierto?, que está dentro de ese objeto de protección, no es ni más ni menos que el conocimiento. Y eso hace que estos derechos de propiedad intelectual tengan una lógica y una justificación diferente que la propiedad común, que se ejerce normalmente respecto de las cosas físicas. Porque como sabemos, el conocimiento tiene una particularidad maravillosa, y es que es no rival en consumo y no excluible. Eso a diferencia de lo que sería un bien material, por ejemplo, un auto, una casa. Si yo me compro un auto y ustedes me lo quitan, o ustedes lo quieren usar, bueno, yo lo pierdo. Pero en cambio, en el caso del conocimiento, si alguien desarrolla un conocimiento y un tercero lo utiliza, el que lo desarrolló o el que es el titular del derecho de patente o del derecho de autor sigue pudiendo disfrutar de ese conocimiento, porque el mismo conocimiento puede ser compartido por todo el universo, por toda la galaxia, por todas las dimensiones espirituales que pueden existir, y se va a mantener inalterable ese conocimiento. O sea, es un bien no rival en consumo. En consecuencia, lo que hace la propiedad intelectual es generar artificialmente una escasez, porque era un bien que podía satisfacer las necesidades de todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que hace la propiedad intelectual? Genero la posibilidad de que alguien pueda excluir respecto de ese conocimiento al resto del universo. Y eso, obviamente, a uno le parece más o menos chocante, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos creando ineficiencia en el acceso a estos bienes? Entonces, ya hay una justificación, que es una racionalización de por qué se ha incorporado este derecho dentro del sistema jurídico, es que a partir de esta exclusión que se genera temporal, hay un incentivo para que haya más innovación en el futuro. Entonces, es algo malito que nos pasa en lo inmediato, pero diciendo, bueno, pero en el futuro va a haber más conocimiento, entonces aguantémonos digamos, este malestar, porque al final del día va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, y parte de la base que las personas innovan y crean pensando en un ánimo, digamos, de lucro, ¿no? o digamos, lo hace pensando en una retribución, y eso ya empieza a generar un poco de ruido en la medida que muchos crean o innovan, no pensando en una retribución directa, sino que están atendiendo a otros intereses. O sea, el hombre puede pensar, puede crear por solidaridad, puede hacerlo para solucionar un problema propio, puede hacerlo para tener otros beneficios indirectos, como que la señorita que vive al frente se enamore, quién sabe, pueden haber muchas cosas por las cuales alguien crea o alguien innova. Pero en la lógica de la propiedad intelectual está pensado con un incentivo a la creación. Y también tiene un componente moral, que es en la medida que se asocia a ese trabajo de innovación o esa creación y sobre todo, particularmente en el ámbito del derecho de autor, a
una forma de expresión de la personalidad del creador. En consecuencia, ya no es algo meramente económico o incentivo pensando en una retribución económica, sino que es por, digamos, el placer moral de ser reconocido como el creador, como el titular. Entonces, o el autor. Entonces, hay un componente también que es moral, y por eso hay quienes plantean que la propiedad intelectual, o especialmente los derechos de autor, puede ser considerado como un derecho humano. Yo particularmente creo que eso es una opinión que no se sustenta en la medida que estos derechos son cedibles, transferibles, lo que no es propio de un derecho humano. Entonces, si bien pueden en algunos casos responder a un interés material o moral, que sí es el derecho humano, nadie puede decir que la ley de patentes o la ley de derecho de autor, con todas esas facultades que son transferibles, que son asignables al Estado o a la empresa, es un derecho humano. Entonces, pero eso es, Mauricio, tema para otra conversación. Bueno, entonces, tenemos que hay una justificación, una racionalidad, pero también está claro que estos derechos de propiedad intelectual generan efectos no deseados y en algunos casos son tan no deseados como que te pueden causar la muerte. Y eso ocurre cuando estamos hablando de innovaciones o derechos de propiedad intelectual que están asociados a innovaciones de carácter médico, farmacéutico o tecnologías para la vida. Entonces, y ahí ya entonces viene un conflicto, digamos, de la ética, ¿no es cierto?, de qué debe primar, este valor vida, este valor salud, o el interés económico, cuando se trata ya de un derecho que no lo ejerce el autor, sino que lo ejerce una industria, ¿no es cierto? Entonces, y ahí empieza el debate de política pública, de qué manera se puede incentivar la innovación y también mantener el acceso a la salud. Entonces, hay quienes se plantean que mantener un sistema de innovación para la salud basado en la propiedad intelectual es una muy mala idea, en la medida que tiene esta externalidad, ¿no es cierto?, de que la gente se muere si no puede pagar, y también, que es una situación que es menos discutida, pero es igualmente grave, es que la propiedad intelectual aplicada como incentivo a la innovación y la salud no incentiva si no hay mercado. En consecuencia, nos encontramos con el drama de las enfermedades olvidadas, en los cuales pensemos el mal de Chaga, la malaria y otros que son del tercer mundo, en los que tradicionalmente las grandes farmacéuticas que dominan este mercado no hicieron nada por mucho tiempo hasta que se empezaron a generar incentivos a través de fundaciones. Entonces, está ese doble problema que lleva a muchos a plantearse la idea de que hay que generar otros sistemas de incentivo a la innovación, la salud, otro sistema de financiamiento. Porque hay que reconocer que digamos, en una economía mundial como la tenemos, en que es muy importante el capital, las patentes, en particular, son útiles. O sea, yo no soy un antipatente per se. O sea, digamos, si me confieso contigo, Mauricio, aquí entre los dos, a mí las patentes me parece que son necesarias en ciertos contextos. O sea, de hecho, yo soy abogado de patentes y me gustan. ¿Y por qué? Porque te permiten a un innovador obtener capital. O sea, hay muchos innovadores que se le ocurren soluciones, pero no tienen plata, no tienen dinero para poder hacerlas, digamos, llevarlas a la práctica, a desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la patente? La patente te permite, ante la expectativa de generar un lucro, que un tercero que tenga un maletín con dinero te lo entregue a ti para que puedas desarrollarlo. Entonces, claro, tienen esa ventaja, que te permiten empaquetar conocimiento para salir a venderlo. ¿Me entiendes tú? Y en un mundo de mercado como en el que estamos, o en gran parte, eso es muy bueno. El problema está, claro, que cuando el que te compra ese conocimiento le da lo mismo que una persona se muera o no si no puede pagar. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, sirve, pero si no está equilibrado, si no se ponen cortapisas, si el Estado no es capaz de regularlo de manera de que
pueda discriminar, cuándo se justifica que se excluya, porque efectivamente la remuneración del titular es más importante que el acceso que nosotros podamos tener al bien. Si el Estado no tiene un fine-tuning de cuándo de eso debe pasar, es que hay un desastre. Y lamentablemente, así como ya se ha reconocido por las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, hay un problema actual con la propiedad intelectual que ha llevado a que hayan resoluciones en las cuales se pide que se equilibren estos derechos. Y lo paradójico es que el sistema internacional que determina cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como países respecto a la propiedad intelectual, que vienen de convenios de hace un siglo, que han ido aumentando cada vez, generando más obligaciones, él establece flexibilidades, las llamadas flexibilidades, que ahora las conocemos por la flexibilidad de los TRIPS, porque se consolidó ahí un ramillete de flexibilidades que son espacios para las políticas públicas, justamente para limitar los efectos negativos que tiene un abuso del sistema de propiedad intelectual. Entonces, pero el problema que tenemos, y que es paradójico, es que mientras menos desarrollado es un país, menos flexibilidad se incorpora en su legislación, lo que les excluye de proteger el bien común como debiera. Y también se da la situación de que los países que tienen más flexibilidades, particularmente Estados Unidos, tradicionalmente, no hablo de Biden, que parece que salió, que nos cayó de otro planeta, que está apoyando la moratoria de derechos de patentes para la vacuna, digo, sacando a Biden, que parece una buena persona hasta ahora, Estados Unidos ha sido sumamente crítico con el uso de las flexibilidades de propiedad intelectual, ya sea cuando hacemos una reforma de la ley o se quiere impulsar una licencia obligatoria, la cual ocupa todos los medios para disuadirlo. Hay casos que son, digamos, escandalosos, como en el caso en Colombia, cuando se asociaron unos dineros para el proceso de paz, los condicionaron para que no se diera una licencia obligatoria para un medicamento para el cáncer. Bueno, hay muchísimos ejemplos y mi intención no es ponerme a apelar a ningún gobierno en particular. Pero bueno, pero sí destacar que esos países tienen los más. Y una amiga que es auditora me dijo, oye Luis, mira, ¿sabes qué? Hay gente que no cree que Estados Unidos ocupa licencias obligatorias en general y menos para la salud. Y la verdad que eso es el resultado de una buena campaña, digamos, de los medios. Pero Estados Unidos tiene las mayores flexibilidades de propiedad intelectual en lo que se refiere a patentes y los usa. Y ahí se los voy a mostrar apenas logre ponerme en la pantalla. Entonces, pero claro, estos países, Estados Unidos, Europa, tiene licencia obligatoria y los utilizan, y nosotros nos sentimos muy cohibidos cuando pensamos en licencias obligatorias. A nivel regional, el país que tiene más licencias obligatorias lejos es Ecuador, y eso es porque en tiempos de presidente Correa se estableció que había interés público cada vez que un medicamento fuera necesario. O sea, prácticamente todos los medicamentos podían ser sujetos a licencia obligatoria. En consecuencia, no había que pasar por el trámite que pasan normalmente, al menos en el caso de Chile o en Colombia, en las cuales tiene que haber una declaración de interés de salud pública. En el caso de Chile, como tú te recordarás que nos acompañaste en el proceso para la licencia obligatoria para la hepatitis C del sosofovir, nos tomó cerca de 1 año y medio que se declarara y tuvimos que un poco más que encadenarnos a la moneda para hacer presión. Entonces, eso es completamente anormal. En circunstancias en Estados Unidos, un juez puede decidir que aplicar una licencia obligatoria porque eso está en el mejor interés del bien común. Entonces, ahí está esa paradoja en la cual invito a nuestros oyentes a pensar y darse cuenta que no es un tema tabú
es la flexibilidad, sino que son parte del sistema y hacen que el sistema realmente cumpla su función. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Flexibilidad. Entonces, a ver si que me adelanté un poco. Ya. Ahí está. Entonces, ya hemos visto que hay derechos de exclusión. Y en el caso de la salud pública, y sobre todo en el caso de las vacunas, nos encontramos con que los reyes son los secretos comerciales o la exclusividad de datos y las patentes. Y estas se dan no solamente como pensemos que hay una vacuna respecto de una patente, sino que pueden haber muchísimas, y las hay muchísimas patentes, que participan dependiendo de la etapa o del proceso en que se encuentra la producción. O sea, hay patentes que afectan los materiales, los que se refieren a composiciones o las fórmulas o los procesos por los cuales se hace, y también hay algunas que están, digamos, afectando derechamente el producto. Entonces, no es que uno, cuando habla de patentes y vacunas, es que va a encontrar una vacuna y una patente, sino que van a haber muchas patentes que son necesarias para realizar una vacuna. Ese es un primer punto. Y lo segundo que es importante tener presente, que es muy difícil determinar estas patentes porque no hay una base de datos en las cuales estén las patentes señalando o diciendo a qué vacuna o producto en particular corresponden. Uno puede encontrarlas buscando a los ciertos temas o buscando derechamente por el titular, pero no hay una sola base. Afortunadamente, hay organizaciones que han empezado a compilar vacunas y patentes. En consecuencia, ya hay algunas bases que nos permiten ver que efectivamente respecto de todas las vacunas hay varias patentes, incluso en países que a veces piensan que no hay patentes. Por ejemplo, hoy día preparando la ponencia me puse a mirar en el caso de Chile, yo soy chileno, entonces miré la de Johnson & Johnson, y la de Johnson & Johnson tiene una patente que está en trámite en Chile. Entonces, bueno, y obviamente la de Pfizer también tiene su patente. O sea, las patentes están en nuestros países, ya sea ahora o bien están en un proceso de trámite que le permite el Tratado de Cooperación de Patentes, la cual no es necesario que se patente inmediatamente en el país, sino que hay un plazo cercano a los 30 meses para ir a poner la patente, que luego va a tener un efecto retroactivo. Entonces, las patentes son un tema si queremos nosotros replicar o generar una producción por la industria nacional. Vamos a poner ahí. Aquí estamos. Me han pedido hacer un ajuste curiosamente, ahí está. Se demora un poco en ponerse el slide correcto. Entonces, por ejemplo, aquí ejemplos digamos, la gran variedad de patentes que están asociadas a las vacunas. Después de la presentación, con mucho gusto podemos hablar más en detalle de algunas de las patentes, si así les interesa. Entonces, están estas patentes, están los secretos comerciales que impiden, aun cuando no haya patente, poder desarrollar de manera completa la innovación. Y en el caso de secretos comerciales, digamos, hay un ejemplo que es muy bueno, que es
de manera tal de que usted entienda que esto no es puramente, digamos, teórico. En el caso de Roche, la farmacéutica que era preparado unos test kits para detectar, de PCR, para detectar el COVID, si bien no tenía patentado, no era patentable estos test kits que tenían una fórmula, no se podía copiar porque había una especificación de la manera que se hacía la composición, que era un secreto comercial. Entonces, y eso motivó que el gobierno de Holanda hiciera una amenaza a través inició un proceso de práctica anticompetitiva para uso de posición dominante, y eso forzó a Roche para entregar la fórmula para hacer estos test kits que estaban con una undersupply, estaban con menos, no estaban siendo entregados en la cantidad que era necesaria. Y eso resolvió el problema. También ese caso se dio en Chile, también en ese momento estaba el ministro Malenich, que también entendió que estaba esta posibilidad de exigirles a Roche esto, y bajo esa amenaza Roche aumentó la entrega de los materiales para Chile. Entonces, hay medidas que los gobiernos pueden hacer para limitar el efecto negativo de la patente o de los secretos comerciales. Ahora, son diferentes los caminos por los cuales uno puede llegar a limitar los derechos de propiedad intelectual por un interés público. El sistema permite que hayan excepciones a los derechos. En el caso de los ADPI, que están reguladas en el artículo 30, están las licencias obligatorias, que los ADPI, que es el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, que pone, digamos, un marco mínimo de obligaciones en materia de propiedad intelectual a los países. Establece, este ADPI, que establece que los países pueden hacer usos no autorizados por el titular, y dentro de los cuales se incorporan las licencias obligatorias, que corresponden a autorizaciones que da la autoridad pública y no el titular de la patente para usar esa innovación. Y también está la posibilidad de lo que se llaman los usos de gobierno, que no es exactamente lo mismo que una licencia obligatoria, porque en la licencia obligatoria el gobierno, el Estado, le da a un particular o a otro órgano la autorización para usar la licencia. Ocupar, digamos, el gobierno es el propio Estado el que se arroga para sí la posibilidad de usar esa innovación sin pedirle permiso al titular de la patente. Además de esta posibilidad que está en el artículo 31, esto ya es como para abogados, hay otra posibilidad que está en el artículo 44, en la cual los ADPIC permiten que, aun cuando se reconozca que existe un derecho de patente, y aun cuando se reconozca que está siendo infringido, la legislación del país puede señalar que se permita el uso infractor a cambio de una compensación que viene a ser como el royalty de una licencia obligatoria. Ahora, eso está en los ADPIC, no me cabe ninguna duda, porque Estados Unidos lo tiene en su legislación y es la manera en que utiliza el sistema de flexibilidades. Además de estas flexibilidades que les he dicho, que son el artículo 30, 31 y 44 de los ADPIC, también está la posibilidad de hacer limitaciones en base al artículo 75 de la ADPIC, que se refiere a los usos en caso de seguridad nacional. Entonces, las licencias obligatorias, como ya lo hemos dicho, se refieren a la posibilidad de que el gobierno, un ente judicial o administrativo, permita a alguien que no tiene la autorización del titular de la patente a hacer uso de esa innovación si se dan ciertas, digamos, condiciones que establece la ley, dentro de los cuales normalmente se incorpora la protección de la salud pública. Ahora, el uso de estas flexibilidades ha sido recomendado por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud,
mucho antes incluso de la pandemia, porque en realidad lo que la pandemia ha hecho ha sido hacer una explosión de mostrar lo mal que funciona el sistema, en la medida que se ha dado que, a pesar del incentivo de la propiedad intelectual, todavía hay una escasez brutal de las vacunas y su distribución no puede ser más inequitativa. Y a pesar de que hay un incentivo para que las fábricas o los productores hagan, porque obviamente están cobrando, solamente AstraZeneca ha puesto un precio que no es excesivamente de lucro. Pensemos que una vacuna de Pfizer puede costar $20 o más por vacuna. Ocurre que ahora es hace explosión, pero también ya venía dándose con otros medicamentos en el pasado, de manera tal de que ya era un tema que estaba siendo potenciado a nivel internacional, de buscar que los países adoptaran flexibilidades. Ya por el tiempo voy a ir muy brevemente sobre qué establecen estos artículos de los ADPIC, pero básicamente lo importante es que los países pueden darse una licencia obligatoria sin que los ADPIC les exijan una causal determinada. Son los países los que determinan cuáles son las causales para licencias obligatorias. Lo único que sí establece una limitación en cuanto a que solamente en casos de emergencia se puede otorgar digamos, la licencia sin antes haber negociado previamente con el titular una licencia. Vamos a saltarnos. Bueno, el otro requisito esencial es el pago de una compensación, que es una compensación equitativa y que normalmente se calcula, al menos en la experiencia comparada, respecto de un porcentaje del valor de producción del genérico. Y otro requisito es que también sean cuando se otorga esta licencia, esté la posibilidad de que sea revisado por un ente independiente dentro del mismo país, que sea superior a quien la haya otorgado. Pero a pesar de que estaban los ADPIC y que lo dejaban todo clarito, igual había una gran presión respecto a la situación en la cual un país podía otorgarse una licencia obligatoria. Por eso, sobre todo a partir de la experiencia traumática de Sudáfrica, que trató de ocupar licencias obligatorias para el SIDA y recibió una presión enorme de Estados Unidos y de la farmacéutica, en cuanto a que se señalaba que no estaba justificada una licencia obligatoria, es que los países miembros de la OMC, que son aquellos que redactaron los ADPIC, que son los autores del Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, sacaron la Declaración de Doha el año 2001, en la cual clarifica que son los países los que determinan en qué condiciones o en qué caso se puede otorgar una licencia obligatoria, y señalan que los ADPIC de ninguna manera pueden ser un obstáculo para la protección de la salud pública. Entonces, ya por el tiempo me salto un punto que no quería dejar pasar, que es la situación de la licencia obligatoria en Estados Unidos. Eso a pedido del público. Y en Estados Unidos hay una sentencia en la Corte Suprema del año 2006, que es eBay versus Merck Exchange, que a nivel de sentencia en el ordenamiento norteamericano es de la más alta y en la cual manda respecto de todo el resto del Poder Judicial, señala que aun cuando se demuestre que hay una infracción de patente, el juez puede señalar que no se justifica que se suspenda esa infracción, porque esa infracción permite un uso que cumple un bien mayor. Y mediante esta sentencia se ha uniformado que en las Cortes de los Estados Unidos, ya sea para derechos de autor o para patentes,
u otro derecho de propiedad intelectual, el juez puede determinar que es preferible permitir la infracción. Y eso también ha ocurrido para casos de equipamiento médico. Entonces, es posible. Ahora, ya hablamos un poco de los problemas para la adopción de estas flexibilidades, que son la presión de los titulares, hay normas que son muy difíciles de interpretar o se demoran mucho tiempo, lo que hace que en la práctica, a menos que haya una reforma de las leyes de nuestros países, particularmente estoy pensando en la de Chile, es muy difícil y muy laborioso obtener una licencia obligatoria. Y eso en parte es uno de los argumentos de los proponentes de que haya un waiver o una moratoria de los derechos de propiedad intelectual de los ADPIC para evitarse lo engorroso que es el sistema de patentes. Voy a pasar a otro PowerPoint que tengo que explica entonces cuál es esta propuesta para levantar los derechos de patente a nivel internacional por medio de una limitación o un waiver de los ADPIC. Bueno, yo pensaba compartir con ustedes algunos datos que realmente son muy fuertes y nos permiten entender por qué estamos en una situación súper excepcional que ha llevado a los países, en este caso son cercanos a 63 países o más que han apoyado, que son proponentes de este waiver, que corresponden a los países que sienten que el sistema no está funcionando y que no tienen esperanzas que se vaya a solucionar bajo los tiempos que se están dando con los actuales recursos que hay para la producción de las vacunas. Se ha estimado que justamente ayer o anteayer salió una declaración, una resolución del Parlamento Europeo en que señala que se está utilizando solamente el 40% de la capacidad de producción de vacunas que existe hoy día en el mundo. Entonces, es imprescindible que se llene ese espacio con otros productores, porque, como vemos, no es un problema solamente de muertes, sino que son de muertes por inequidad. O sea, es cosa de ver digamos, la disparidad, que no es solamente de vacunas ni tratamientos, sino que también incluso para los diagnósticos. Cosa de ver la situación que está en América Latina, si bien no es el peor continente, estamos todavía muchísimo más abajo de lo que está Estados Unidos o Europa con relación al porcentaje de personas vacunadas. Y eso genera, desde luego, una gran ansiedad, porque los sistemas que se habían pensado que iban a poder responder a esta demanda de los países en desarrollo, del tercer mundo, no se ha dado. Entonces, presentación. Entonces, los países apuntaron a un sistema de la OMS, que es el mecanismo del COVAX, en el cual se hacen compras conjuntas de vacunas para poder tener un mejor precio y asegurar una disponibilidad para los países en desarrollo. Y las proyecciones en diciembre de 2020 proyectaba que para fines del año 2021 iban a haber 2.000 millones de vacunas distribuidas. En cambio, a junio solamente hay 80 millones. Entonces, y esto porque las propias compañías farmacéuticas con las cuales tienen contratos con COVAX no han cumplido con los contratos. Ahora, y eso no es solamente con COVAX, hay muchos países que están experimentando que las farmacéuticas no cumplen en tiempo y forma los contratos. Y eso se da porque las condiciones de los contratos han sido sumamente
leoninos. De hecho, no se establecen penalties en el caso que no se cumple la fecha de entrega del contrato, sino que se ponen obligaciones de mejor esfuerzo. En consecuencia, para la farmacéutica no hay un incentivo para cumplir. O sea, porque si se demora, no le va a pasar nada y se ahorra los costos que tienen de aumentar las capacidades de producción. Entonces, los contratos están hechos de una manera tal de que no hay un incentivo para que se apuren. Entonces, hay unos índices de vacunación que son completamente, digamos, injustos, y eso genera que hayan estas dos iniciativas a nivel mundial, que son la primera, que es del año pasado, de marzo del año pasado, que es a partir de una propuesta que hace el presidente de Costa Rica, en el cual se hace un llamado a los países, a la industria farmacéutica, para que voluntariamente pongan a disposición de la OMS en un hub los conocimientos, los datos de prueba, las fórmulas para la producción de las tecnologías médicas, no solamente las vacunas. Y ese se llama el COVID Technology Access Pool, la sigla es CITAP. Y esta iniciativa ha sido apoyada a la fecha por 43 países. El último país en sumarse ha sido España. Ahora, lo paradójico, por ejemplo, conozco el caso de Chile, es que a pesar de que el presidente va y hace un discurso, en la práctica no genera ningún incentivo para que las instituciones de investigación participen del CITAP. A mí me consta porque enviamos cartas a las principales universidades del país pidiendo que se involucraran con el CITAP de manera tal de que hubiera una demanda de conocimiento o que también las investigaciones que se fueran haciendo pudiesen ser compartidas, sobre todo investigaciones con fondos públicos, y la respuesta ha sido cero. Y no solamente las universidades no han participado, sino que a nivel mundial las grandes compañías farmacéuticas, es decir, todas, se han negado a compartir voluntariamente la información necesaria para las tecnologías. Entonces, y eso ha generado una gran frustración, porque justamente se hablaba de la necesidad de la solidaridad, que las vacunas iban a ser un bien público, pero llegado el momento, cuando se ha pedido voluntariamente compartir, eso ha recibido un portazo. Solamente España, hace un par de días en que se relanzó el CITAP, ofreció una tecnología para el diagnóstico de COVID. Pero solamente es lo único que hay que se ha logrado que se comparta. Entonces, el CITAP lo que busca por un lado que quienes financian la investigación para el COVID pongan cláusulas que si la empresa o el investigador recibe fondos, estos resultados sean compartidos en el fondo del CITAP. O sea que si la inversión la hace un tercero, el Estado o una entidad filantrópica, esa investigación, ese resultado debiera ser compartido. Entonces se pide a los donantes que pongan esas obligaciones. Y se pide también ahora a los centros de investigación es que compartan a través de licencias voluntarias esa información. Ahora, no quiere decir que la regalen, sino que sencillamente que la compartan y ahí se verán mecanismos de compensación adecuados si así lo requieren. A pesar de eso, como les señalaba, ninguna farmacéutica ha aportado nada hasta la fecha. Entonces, esos objetivos que tiene el CITAP de acelerar la producción y facilitar el acceso han quedado en letra muerta porque no, hasta el minuto nadie ha aportado y hay algún llamado, por cierto, a quienes nos escuchan para que se involucren con las instituciones que investigan y que reciben fondos públicos de nuestros países, que se hagan cargo y compartan esa información o se informen del funcionamiento del CITAP. Entonces, por el tiempo nos saltamos a la propuesta del waiver.
Entonces, dado que las compañías no estaban apoyando voluntariamente este compartir de información, es que la India y Sudáfrica propusieron al Consejo de los ADPIC, o sea, la organización, digamos, el ente que administra el acuerdo de los ADPIC, una propuesta que se suspendieran temporalmente los derechos de propiedad intelectual, de patentes y secretos industriales y derechos de autor, en la medida que estos restringieran el acceso a una tecnología del COVID. Esta propuesta fue presentada por India y Sudáfrica, pero hoy día es apoyada o copatrocinada por 63 países, formalmente. Y esto no es una cosa que salga del sombrero de alguien, sino que es parte del sistema de la OMC que permite que sus miembros puedan hacer una moratoria de alguna de las obligaciones que tiene la OMC en distintos campos. Y una de esos es la de propiedad intelectual y que ya ha sido utilizada en otros casos. Entonces, es una propuesta formal que se hace en la OMC, es apoyada por estos países y sorprendentemente, y pena como chileno, es que Chile, un país que es netamente un importador de vacunas y otras tecnologías, sorprendentemente no apoyó. Y se sumó a los países que se pusieron a hacer preguntas de si realmente la propiedad intelectual era un problema o no, en circunstancias que estábamos viviendo en su minuto la escasez de mucho material de carácter sanitario. Entonces, la idea de los proponentes es que si se liberan estos derechos de patente o secretos comerciales, es que más productores a nivel mundial, pensemos que los datos que hay, que solamente está utilizándose un 40 o 50% de la capacidad de producción, puedan entrar también a hacer estas vacunas. Y ahora esto no es algo meramente teórico, ya hay identificados productores farmacéuticos que pueden hacer vacunas. El caso más claro que yo más conozco es de BioAlysis, una empresa muy seria de Canadá que ha ofrecido hacer vacunas genéricas de la vacuna de Johnson & Johnson, y Bolivia ya ha pedido que le exporten desde Canadá esas vacunas genéricas, pero todavía la compañía canadiense no puede obtener la licencia obligatoria de exportación por Canadá. Entonces, y con eso reafirma que se necesitan medidas rápidas, y por eso el waiver parece ser la mejor opción. Ahora, apoyo al waiver es que si tú no estás en esta lista, estás off. Desde el Papa hasta Naciones Unidas, representantes de distintos parlamentos, el Parlamento Europeo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, ahí hay una lista súper larga, premios Nobel, etcétera, etcétera, están apoyando, y la gran sorpresa la dio incluso el presidente Biden, que dijo que también apoyaba la propuesta, y sigue entonces siendo tan, digamos, paradójico que Chile, a pesar de que Estados Unidos considera que es una buena idea, Chile todavía no se atreve a decir que lo apoya, lo que es muy paradójico, porque tampoco lo ha hecho Ecuador, tampoco lo ha hecho Uruguay, tampoco lo ha hecho Perú, y no se entiende por qué razón, si el propio Estados Unidos ya dice que le parece que es una buena idea y quiere entrar a esa negociación, ningún presidente de los países que he dicho ha apoyado a Estados Unidos en esto. Bueno, a partir de las preguntas que hicieron los países como Chile, y que preguntaban si realmente era necesario, a esas se contestaron. Hay unos documentos que si ustedes están interesados podemos profundizar de por qué cómo se explicó que efectivamente era necesario. Y entonces el 5 de mayo es la declaración de Estados Unidos, en la cual
apoya el waiver respecto de vacunas, no lo hace respecto de todas las tecnologías, sino que habla de vacunas y con eso ya hay, digamos, un consenso de empezar a avanzar en discusiones sobre texto en la OMC sobre este punto. Así que también el llamado, la invitación a hacer presión en sus respectivos países para que también se sumen a esta negociación, apoyando desde luego el waiver. Conclusión, ¿qué vamos a hacer? Se la dejo al público que nos proponga qué podemos hacer para salir de esto. Don Mauricio, le dejo el micrófono. Muchas gracias, Luis. Muy interesante toda la proposición. Hay algunas preguntas, pero yo voy a partir con una duda que me quedó. Tú hablaste dentro de la excepción estaban los usos no autorizados, como acá llamamos off-label de varias cosas. Pero yo lo que he visto en la práctica es que más allá que los aprovechen el país, lo que hacen son, aplican esta excepción a algunos laboratorios para ocupar sus propios productos que ya tienen patentados en cosas que no tienen autorizadas, trabajan con médicos para poder vender más fuera de lo que tenga autorizado, por ejemplo en Chile por el ISP o la FDA o en otras partes o cada una de las agencias. No sé si tú has visto un uso real de excepción por ese método. A ver, voy a tratar de dejar de compartir pantalla. Contraer. Mauricio, te contesto, pero no sé cómo dejar de compartir pantalla. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Esto, Mauricio, a ver. Fui muy rápido, mira. Cuando yo he hablado solamente de excepciones a la propiedad intelectual, no digamos, a normas regulatorias sobre efectividad o eficacia de un producto farmacéutico. Eso es otro carril. Entonces, lo que yo he dicho es que las excepciones que permite los APIC y que permiten la legislación, incluyendo la chilena, tú tienes o excepción, que significa que puedes hacer uso sin pagar una compensación ni pedir una licencia, como es el caso de la excepción volar, en la cual tú puedes utilizar un medicamento, puedes producirlo, que está patentado, nada más que para preparar tu aprobación sanitaria. Es una excepción. Licencia obligatoria es cuando o uso no autorizado, es cuando te permiten producir la innovación para distribuirla, no solamente para obtener la autorización sanitaria. A eso me he referido yo. Y pasa, o sea, de hecho, Israel hizo una licencia obligatoria para los medicamentos que se consideraban que eran aptos para el tratamiento del COVID. Rusia sacó una licencia obligatoria para el Remdesivir. En Ecuador se acaba de sacar una licencia obligatoria también. Pero no sé si te contesté la pregunta. Ya. Sí, no, es que está bien. Hicimos un paralelo aparte, en realidad tenía otra relación. Mira, aquí tengo una pregunta que hace Jorge de Chile y me dice, ¿en qué estado está la declaratoria de necesidad de salud pública para el tratamiento de la hepatitis C? Bueno, esa está aprobada, se aprobó la declaración y ahí quedó, porque y eso es una vergüenza, porque se suponía que se hacía para favorecer el acceso. Chile está pagando, creo que $5.000 por tratamiento, circunstancia que en compras públicas de la OPS están $120, porque aplica si tú tienes una licencia obligatoria. O sea, está ahí esperando que alguien tome la bandera y lleve a una marcha al Ministerio de Salud, porque en realidad esto para que ¿Los pacientes no la pueden exigir? ¿Qué cosa? ¿Los pacientes no la pueden exigir? Claro, o sea, por supuesto, o sea, los pacientes la pueden exigir, el tema es la organización, cómo se organizan, pero sí, o sea,
esto tuvo su momento, incluso yo me confieso que digamos que me dejé que inactivo porque vino el tema del COVID y ahí, o sea, ese es el segundo drama, ¿no es cierto? Porque tú tienes que, va a ser un desastre en cáncer, en muchas enfermedades que no se, hepatitis, SIDA, que la gente no se está tratando, o sea, va a ser una explosión horrible, no quiero ni pensarlo. Y efectivamente hay que hacer eso, y le invito a Jorge que si quiere, que me mande un correo y vemos cómo movilizamos esto. O sea, la verdad que hay que preguntarle al gobierno por qué razón quiere seguir pagando $5.000 en vez de pagar 120. O sea, no lo entiendo. Y es súper poco transparente porque yo le escribo a la persona encargada del Ministerio de Salud diciéndole, oye, pero ¿cuánto están pagando ustedes? Y no me contestan. O sea, una pregunta. No entiendo. Tú mencionaste el COVAX teniendo una negociación para tener contratos a más bajo precio. En el fondo, son el que no haya sanciones, el que los laboratorios estén dándole la prioridad. ¿Por qué esta vez no va a querer entregar 20 a uno si le puede entregar 90 a todos los que venden más caro? En el fondo, ahí faltó incluir en el contrato alguna sanción. No, o sea, el problema está en que todos los contratos son confidenciales. Pero por lo que se ha podido filtrar, son todos contratos brutalmente abusivos. O sea, son contratos en que le piden, o sea, el Estado se sienta frente a Pfizer y Pfizer dice, mira, si tú quieres que yo te venda, no me voy a obligar a una fecha. Además, tú me vas a garantizar a ver, ¿qué tienes tú? ¿Tú tienes la empresa petrolera? Ok, la va a dejar en garantía en el caso de que alguien nos demande porque alguien se murió. Bueno, eso te lo resuelves tú. O sea, todas las cosas más locas, ¿me entiendes tú? O sea, se ha mostrado la mugre más grande en términos de abuso de negociación que están haciendo no con los pacientes, sino con los estados. O sea, el presidente del país llama y le dice, oiga, pero ¿qué pasa con mi vacuna? Y le dice, bueno, fumate un porro. O sea, es una cosa terrible. Entonces, por eso, y además lo que más escandaloso es que muchas de estas vacunas han sido financiadas con fondos públicos. O sea, en el caso, para qué decir, de AstraZeneca, en el caso de Moderna, en que fueron financiadas con plata del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no, la cosa está muy sucia. Mira, Tatiana me está aquí haciendo unas preguntas. Me dice si Chile no se ha pronunciado respecto de la propuesta de flexibilidades del ADPIC en esta pandemia, y también me pone si tu opinión respecto a la investigación con fondos públicos y patentamiento privado. Lo que pasa es que no hay declaraciones públicas que yo haya visto, como la ha hecho el presidente Biden, sobre qué es lo que hace Chile, ¿no es cierto? Y normalmente cuando tú consultas, no te responden. Lo que yo sé, por lo que informan otros estados, ¿no es cierto?, que están en la mesa de negociación y te dicen, mira, tú lo llamas y le preguntas, oye, ¿pero qué está diciendo Chile? Entonces, los tipos ahí te pasan ahí, es súper confidencial lo que dijeron y digamos como la primicia. O sea, lo que yo entiendo es que la posición de Chile ha sido que propicia acuerdo con las soluciones acordadas con la farmacéutica, ¿cierto? Y está muy cercano a la propuesta de Europa. Europa es una contrapropuesta, que no es propuesta, que en el fondo Europa ha dicho, mire, en realidad el sistema de licencia obligatoria funciona fantástico, pero se puede mejorar. En consecuencia, ha propuesto que los países fijen, por ejemplo, el precio del royalty en base al precio del genérico, que era algo que ya se podía hacer. O sea, Europa ha hecho ha propuesto algunas clarificaciones que ya estaban en el sistema, que no aportan, o sea, es una antipropuesta. Entonces, yo entiendo que Chile, y agradeceré a mis amigos de la Cancillería, que si alguno me ve, que por favor avísenle a los chilenos qué es lo que está proponiendo Chile, porque es muy confuso, es muy confuso. O sea, nos gustaría que dijera sí,
estamos apoyando o no estamos apoyando por esto, porque tenemos suficientes vacunas. Bueno, ese puede ser un problema después de lo que hemos conversado. Tener suficientes vacunas quiere decir que yo he negociado muchas cosas con la industria y tenemos muchas cosas, en el fondo estamos debiendo demasiados favores o estamos pagando muy caro, no sé, para tener tantas vacunas. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión de la función del Estado en cuanto a la flexibilidad que debería haber de la legislación y de esto de la salud como algo excepcional? Todo el mundo habla de la salud, pero aquí parece que eso no es la prioridad en realidad. A ver, yo siento que o sea, claramente el Estado tiene que tener un rol, digamos, preventivo, generar los incentivos. Se hace así paralelo entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene más vacunas que Europa porque puso mucho más plata a las farmacéuticas para aumentar la capacidad y hizo muchos incentivos, a diferencia de Europa que los hizo tarde. Está claro que el Estado tiene que estar generando los incentivos y también tiene que estar, digamos, previniendo los abusos. Y para prevenir los abusos tiene que tener normas que hagan fácil la aplicación de sanciones cuando haya conductas abusivas o bien medidas de prevención como la aplicación de licencias obligatorias y otros controles. Por ejemplo, mira, si uno mira lo que pasa en Argentina hay una producción mucho más fuerte de genéricos porque, a diferencia de Chile, la patente solo excluye cuando es otorgada. En cambio, en Chile, la patente indirectamente excluye desde que se solicita, aun cuando sea una mala patente, porque hay un efecto retroactivo. Entonces, tú puedes producir, pero después si resulta que se da la patente, todo lo que hiciste para atrás sería pecado. Entonces, o sea, el Estado tiene que cambiar la legislación. Siento que Chile está en la dirección correcta con la ley de fármacos 2, que estableció, digamos, modificaciones en favor del interés público, pero todavía no sale. O sea, estamos parados ahí. Hay un proyecto de ley muy bueno de Jackson que establece que declara de utilidad pública todas las tecnologías del COVID, de manera tal de que no haya que hacer este paseo tan grande para obtener una licencia obligatoria. O sea, se está moviendo, hay cosas, pero se necesita que organizaciones como la de ustedes escriban a los gobiernos, pidan cuenta, o sea, demanden por la ley de transparencia de sus respectivos países cuando se está pagando, digamos, los conflictos de interés, las condiciones, etcétera. O sea, tiene que haber Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Perú, que el Colegio Médico de Perú ha expresamente formulado el apoyo al waiver de TRIPS. También usted, el Colegio Químico Farmacéutico, también lo apoyó. Hay una resolución de la Cámara de Diputados, pero es dos resoluciones ya que apoyándolo, pero no se escucha. Mira, Marcelo me está preguntando aquí también de Chile si hay conocimientos de aportes de fondos públicos a los centros de investigación y si sabes qué países han aportado. Perdón, te repito. Me dice si hay conocimientos de aportes de fondos públicos a los centros de investigación y qué países han aportado. Claro, o sea, a ver, a nivel mundial es normal que hayan fondos públicos para la investigación. Y es normal también que cuando hay un aporte de fondo público, esa investigación quede sujeta a ser compartida con el Estado, la patente. En Estados Unidos, el mejor ejemplo, tiene la ley Bayh-Dole Act, que en el caso que si te financian la investigación, tú tienes que dar una licencia automática al Estado. Y acá en Chile solamente ocurre respecto de creo que son los Fondesit, pero para el resto no hay obligación. Y yo le mandé una carta pidiendo explicaciones pidiendo que me explicaran qué estaba haciendo la Corfo con la plata que pone, qué está haciendo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la respuesta es que no tienen ninguna norma sobre eso. O sea, da lo mismo. Entonces, justamente ese es el tipo de cosas que hay que, digamos, normalizar. O sea, justamente asociar, sobre todo si Chile está apoyando al CITAP, debería haber una relación de fondos para el COVID con ciertas obligaciones
digamos, de compartir. Si no, no es para que alguien se haga rico, creo yo. Sí, mira, yo no sé dentro de las conclusiones, pero a mí se me figura que en una época de pandemia donde todos hablamos de que la salud es prioritaria, una de las cosas que se podría hacer, porque aquí las grandes farmacéuticas van a tratar de implantar es que esta vacuna se ponga todos los años durante un buen tiempo, ¿ya? O sea, van a tener grandes retribuciones, ya han tenido pagando un precio. No se puede dar un tiempo en que los países se pongan un tiempo en blanco en que dicen necesitamos tener una cobertura mínima, por ahora no hay patente durante, qué sé yo, un año y después se va a seguir pagando la patente. Sí, pues, o sea, eso es lo que se está proponiendo. O sea, eso es lo que se está proponiendo. Ahora, el tema es que no es solamente respecto a las patentes, sino que tan importante como la patente son los secretos comerciales. Entonces, se ha planteado decir, bueno, pero ¿cómo vas a forzar a que la farmacéutica entregue la información? Bueno, si hay un waiver, ¿me entiendes tú?, de secretos comerciales, los países pueden dar legislación que estime conveniente, puede establecer una obligación de que si tú no la entregas, se va a aplicar multas, si no entregas la información de secreto comercial, me refiero, Sí. o sanciones, porque aquí lo que está en juego es que si esa información te salva vidas, y si yo, tú, tengo el antídoto de un veneno y me lo guardo en el bolsillo y digo, bueno, no se lo doy a nadie, o sea, ese tipo merecería la cárcel, es malo. Luis Báez me pregunta de Paraguay, dice, ¿qué pasará con el CISTE? A COVAX, mi país Paraguay ya pagó por 4 millones y recibió 180.000. Claro, o sea, es que ese es el problema, es que COVAX no es el malo. Los malos aquí son las farmacéuticas porque COVAX hizo contratos con ellos para que hubieran, no sé, eran 2.000 billones de vacunas o 2.000 millones y solamente le han pasado 80. Ese es el problema. Ahora, hay una suma de cosas. En la medida que hubo una baja, o sea, digamos que parte digamos, de estos incumplimientos fueron porque Estados Unidos y en Europa y en otros países se decretaron restricciones de la exportación. Entonces, solamente los que tenían las fábricas fuera de estos países podían enviarla al exterior. Pero cuando tú Estados Unidos cerró todo y dijo, ya, todas las vacunas que hacemos nosotros son para nosotros. Entonces, claro, ahí tampoco uno no puede reprocharle a Pfizer que si tenía la fábrica en Estados Unidos y no la pudo exportar porque no se lo dejaron. Entonces, ahí estaba ese doble problema que es del acaparamiento de las vacunas, que ahora se está utilizando como una forma de turismo de salud. O sea, Estados Unidos ahora está feliz vendiendo a los bolivianos, peruanos, chilenos que van para allá a vacunarse, a los paraguayos, también amigos paraguayos han ido para allá a vacunarse. Fomenta su industria de turismo. Pero claro, el problema no es COVAX. Ahora, en el caso de Paraguay, yo siento que es imprescindible sacar una licencia obligatoria. Bolivia acaba, como les comentaba, pide una licencia obligatoria de exportación para esta empresa BioElysis de Canadá para que la exporte. Y así que si el amigo paraguayo nos da el correo contigo, Mauricio, nos triangulamos porque justamente estamos trabajando con Paraguay de ver cómo hacer allá una licencia. Yo te contacto después con Luis para que lo puedan difundir en Paraguay. Sí, claro. Sí, mira, a propósito de licencia, bueno, antes que empezara la pandemia, nosotros nos tocó la licencia por el producto de hepatitis C. Y después a mí me tocó ver cómo se estaba, me hicieron llegar en ese momento que estábamos dirigiendo el colegio, que en los tratados internacionales que se estaban tratando en otros países de Sudamérica, justamente con lo que había pasado en Chile, le estaban poniendo como punto para llegar a los acuerdos es que prohibir las licencias obligatorias. O sea, de alguna manera ellos lo que dice los acuerdos internacionales, la TIC, ellos querían ponerlo en un tratado particular como una obligación para evitar cumplir con estas cosas de salud que salvan vidas. Entonces, uno lo encuentra realmente especial esto. O sea, a ver, mira, a mí me tocó ser negociador por Chile del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2003, en que fue el primer tratado que empezó a romper con la flexibilidad de los ADPIC porque se hizo específicamente en propiedad intelectual
para poner restricciones, incluyendo la obligación de la protección de datos de prueba que no puedan ser utilizados por las autoridades sanitarias para aprobar medicamentos genéricos, que no es una obligación de los ADPIC, es una obligación de los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos. Entonces, lo viví. De todo. Y claro, o sea, es nada más que ellos responden a los intereses de su industria. Y por otro lado, tú tienes el problema que cuando se negocia por nuestros países, hay más interés en vender choclos, carne de vaca o lo que sea, y claro, y no se dimensiona el costo que tiene en plata, ¿no es cierto?, que se pierde la posibilidad de los genéricos o de flexibilidad de propiedad intelectual. O sea, sí, es terrible, o sea, es denunciable, y aparte de un cinismo, porque ahora la Unión Europea está diciendo, oye, pero la solución está en la licencia obligatoria, y siempre nos han gustado, ahora a todos les gusta la licencia obligatoria, o sea, es como la solución. Entonces, hay hipocresía, hay un doble estándar, y solamente la medida que la gente esté informada de que esto, o sea, que la licencia obligatoria no son extrasistemas, son parte del sistema, son utilizadas por los países en desarrollo, son utilizadas, ¿me entiendes tú?, en los países que lo necesitan como una obligación, o sea, y para eso tiene que estar la ley nacional adaptada. O sea, yo creo que tiene que haber una revisión de las leyes nacionales para que los procedimientos sean expeditos. Los invito a ver, hay un tracker, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo único que ha hecho, digamos, para colaborar, tiene un listado de las reformas que están haciendo cada país con relación al COVID, para facilitarlo. Y ahí, si tú entras, buscas en la página web www.ompi.org o WIPO.org y vas al WIPO Tracker, te vas a ver todas las reformas legales para facilitar el acceso en COVID. Y te vas a dar cuenta que son Alemania, que es Canadá, que es Francia. Ahora Francia sacó una norma que por decreto ministerial pueden hacer lo que quieran, ¿me entiendes tú? Y acá en Chile hay algunos que dicen que no, las licencias obligatorias no son necesarias, las flexibilidades, ¿para qué? Si no hay patentes. Porque, y también es otra falacia, hay gente que cree que no hay patentes para vacunas en Chile, sí las hay, lo que pasa es que claro, tenés que buscarlas, ¿me entiendes tú? Y eso, pero ahora te digo, está fácil, o sea, hay algunos, alguna base de datos de las patentes, y eso, Mauricio. Anita me está preguntando, dice, ¿por qué se dice en Chile que tenemos ADPIC Plus en el TLC con Estados Unidos? Como si fuera algo adicional el Plus. Claro, eso es, o sea, las disposiciones ADPIC Plus significan que son disposiciones del Tratado de Libre Comercio que tienen más obligaciones en propiedad intelectual que los ADPIC. Esas son las disposiciones ADPIC Plus. Que significa que tiene más restricciones. Como las que te decía, en los ADPIC no se establece obligación respecto a la prohibición de uso de datos de prueba para la autorización de un genérico. Eso es una creación, ¿no es cierto?, para dar un plazo adicional de exclusividad al titular digamos, de la patente. Y después ahora es plus, porque en el caso del TLC, esa obligación de los datos de prueba, digamos, de información no divulgada, era respecto a los que tuvieran una nueva entidad química. Y sorprendentemente, en la reglamentación chilena, a pesar de que el tratado dice eso claramente, es la protección de datos de prueba, te digo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dice, la protección de datos de prueba son para los que tienen una nueva entidad química. Y resulta que la reglamentación se ha ampliado incluso a los productos biológicos, que no tienen una nueva entidad química, pero se ha interpretado vía reglamentaria de que se incluyen dentro. Y ahí quedó un plus TLC, la reglamentación chilena, y ahora más encima con la obligación que está en el TPP, en el cual se amplía a 8 años la protección de los datos de prueba, y más encima, con 2 años más de una market exclusivity que es adicional. O sea, ya estamos no en los ADPIC Plus, estamos en los TLC Plus. O sea,
Afírmate. Es una aberración. Lo otro es que aquí dentro de las soluciones hablamos del desarrollo de los países. En Chile se está hablando porque teníamos un bacteriológico que producía vacunas antiguamente, hasta hace un tiempo. ¿Existe, de acuerdo a tu opinión o lo que tú has escuchado, que se pueda restituir esto con todo el sistema científico en Chile si se hace inversión de que a lo mejor uno podría ser productor para toda Latinoamérica y ayudarnos entre todos aquí? O sea, ya hay propuestas, ¿me entiendes tú? En el sentido de que no solamente en Chile, sino que se genere una capacidad de producción mancomunada latinoamericana, que hubiese un sistema de vacunas, de producción de vacunas latinoamericano, en la cual se hiciera un pool de recursos y con eso seríamos mucha más eficiencia, mucha más calidad. Pero desde luego, o sea, es un tema de seguridad nacional tener producción de vacunas en Chile, porque ya vimos, ¿no es cierto?, lo que significa que estar completamente mendigando que alguien nos dé una vacuna. Y ahora, el otro punto es que las vacunas, que Chile tiene una muy alta tasa de vacunación, pero la tasa de efectividad que tiene la vacuna de Sinovac es cosa de salir a la calle, ¿cierto? Porque tiene una tasa de un 55% de prevención versus un 80-90% de Pfizer. Entonces, está claro que va a ser necesario que haya una tercera vacuna, mientras ya se habla de combinar vacunas, entonces, y a un precio de $20-40, la vacuna, imagínate, multiplícalo por ¿cuánto? Por 19 millones, $40 o $20, o sea, la cantidad de plata es estratosférica. O sea, cualquier inversión que se haga se va a pagar. Ahora, incluso hay quienes hablan, ¿me entiendes tú?, que mundialmente se debería hacer un pool para comprarle, ponte tú, por ejemplo, a Moderna. Se habla de Moderna. ¿Por qué no? O una que sea de una sola dosis. ¿Por qué no los países del mundo se ponen de acuerdo y le compran a Moderna o por decirte, a Pfizer, cómprenle su patente? ¿Qué te compran? Una plata, un millón de millones. Pum, ahí lo tienes. Y ese conocimiento, digamos, esa tecnología, se distribuye de manera libre, de manera tal de que digamos, haya una competencia de productores y que va a seguir habiendo un mercado, pero el tema es que no lo estás pagando muchas veces a través del proceso de precios monopólicos. Entonces, se está buscando ideas como esa. Compremos una buena patente y dejémosla libre a nivel mundial. Pero ahí tienes que tener cuidado de que después al que se lo dejaste libre, que le diste toda esa oportunidad, no te cobre también después una barbaridad. Claro, bueno, obviamente tendrás que... O sea, pero lo bueno es que como van a ver, cualquiera puede producirlo, el precio, si tú le cobras una barbaridad, vas a ir donde otro proveedor, porque en el fondo ahí se va a dar un mercado libre. Entonces, o sea, la idea es que, o sea, porque a nivel de propuestas de cómo tú separas propiedad intelectual e innovación de salud, está, por ejemplo, tener premios, que al que desarrolle, investigue y saca una solución, se le da un premio, una cantidad de plata grande, así jugosa, pero ese conocimiento queda a disposición de productores para que esos compitan entre sí y den los mejores precios con la mejor calidad. Entonces, o que hacemos, hay una propuesta de que un tratado, ¿no es cierto?, un tratado para la producción de medicamentos, en los cuales se dice, mira, hagamos que los países del mundo nos pongamos de acuerdo, ponemos todos una cuota para que se investigue para cierta enfermedad y luego queda liberado ese resultado porque se paga todo el costo a través de un pool. Pero esas ideas están dando vueltas de hace mucho tiempo y falta una pandemia como esta como para que ya se empiecen a ejercer. Ojalá. Oye, y lo otro no me quedó claro un poco lo de Canadá, porque parece extraño que Canadá quiera liberar, Bolivia quiera comprar y después sea el mismo estado de Canadá el que le pone dificultades para poder sacarlo. Hay una pequeña como interferencia entre quienes producen y quieren entregar esta vacuna con el Estado de Canadá. A ver, mira, este es un caso muy bonito porque demuestra que
hay un compromiso con las licencias obligatorias de Europa, Canadá, que es de la boca para afuera. Porque aquí hay una empresa con nombre y apellido que se llama Biolysis. Googleenla, Biolysis. Que es una empresa grande que, en este momento no me acuerdo todas las cosas que produce, pero que produce cosas con unos reactores hiper, digamos, grandes, cachilupi, de tecnología de punta, ¿ya? Entonces, y ellos dicen, mira, nosotros podemos hacer la vacuna de Johnson & Johnson. No podemos hacer la de Pfizer, pero sí la de Johnson & Johnson. Por la tecnología, ¿ya? Entonces, y ellos dicen, pero para eso tenemos que tener una licencia obligatoria de exportación, porque no es para venderla en Canadá, sino que es para mandársela a otros países. Chile, Paraguay, Bolivia. Entonces, para obtener esa licencia de exportación, el sistema de los ADPIC dice, miren, si un país emite una licencia obligatoria de importación o no tiene patente, pero lo requiere, se notifica al Consejo de los ADPIC y dice, oye, nosotros queremos importar de Canadá esto. Y eso se notifica y la empresa canadiense va al gobierno de Canadá y le dice, oigan, denme una licencia obligatoria para producir la de Johnson & Johnson. Y de hecho aquí estoy en contacto con el de esa empresa y que Canadá, esta empresa le dice al gobierno de Trudeau, le dice, incluyan dentro de la lista de las vacunas que se pueden exportar, estos medicamentos se exportar, esta de Johnson & Johnson, como licencia obligatoria. Y hasta el momento, Canadá no ha dicho nada. Y patéticamente, por lo que me dicen, nadie se hace responsable, y es un escándalo, ¿verdad? Es un escándalo que no están respondiendo a las preguntas y requerimientos de cómo tramitarlo que hace esta empresa canadiense, Biolysis. Y entonces, hay una empresa de genéricos que dice, yo puedo producir. Hay un país que ya es un país, es Bolivia, que dijo, nosotros queríamos importar 15 millones de esas vacunas. O sea, eso está en la prensa, eso es una noticia. Pero Canadá todavía está demorando el proceso de la licencia de exportación. Entonces, y eso por eso los proponentes del waiver dicen, oye, pero es que las licencias obligatorias son buenas, pero cuesta un mundo tramitarlas. Bueno, ahí uno ve que aquí los países quieren quedar como buenas personas, pero en realidad el negocio parece que para ellos eso tiene siempre más factibilidad que poder hacer generosos o salvar vidas de los demás. Te quería preguntar sobre los Estados Unidos del 2006. Tú dijiste que se había conseguido que los jueces lograran liberar algunas cosas. Yo no sé si igual que esto de Canadá se ha podido aplicar más de una vez o es ya vigente, se ha ocupado varias veces o fue una excepción. No. O sea, es que la ley de patentes de Canadá, déjame mostrarte el PowerPoint. Dame un segundo, a ver. Dame esto, a ver. Déjame buscarlo donde lo tengo eso. O sea, no, la ley de patentes de Estados Unidos dice que el juez que conozca de una infracción de patentes puede suspender la prohibición de la infracción si considera que la equidad señala que se debe mantener esa infracción, esa producción. O sea, si yo quise usar el producto más allá que tuviera la patente, compré y hice uso de no, él me puede liberar de pagar porque yo ahí tendría que pagarle al laboratorio, me libera de pagarle al laboratorio la indemnización. Mira, aquí te voy a mostrar en el PowerPoint. Mira, esto para nuestros oyentes y sufrientes. A ver, la ley de patentes de Estados Unidos, la sección 283 del Patent Act, señala que
para que el juez ordene lo que se llama el injunctive relief, que es una figura que quiere decir que haga cesar la acción infractora, puede no hacerlo de acuerdo con la equidad. Dice, a ver, aquí no lo puedo leer completo, déjame ver. Entonces, dice, tú lo puedes leer ahí. En el fondo, no pueden, dice que no van a poder prohibir de manera automática conductas infractoras de derecho de patente. Por el contrario, los titulares de patente deben demostrar que tienen derecho a ello sujetándose a un test de 4 factores. Claro, o sea, ahí correcto. en el fondo les pasa a la probatoria a los otros y les da libertad a la gente. Totalmente. Y entonces hay varios casos. Hay uno que era de dispositivos médicos, que me acuerdo, que era uno de dispositivos médicos que se exportaban a México. Y el titular de la patente pidió, ¿no es cierto?, que se prohibiera la distribución porque infringía su patente, y la Corte dijo, mira, en realidad, en vez de prohibir la exportación, le vamos a fijar una licencia, un royalty, una compensación, que es una licencia obligatoria, porque está sustituyendo la voluntad del titular de la patente que quiere que se cese la infracción. Y eso es porque en realidad el sistema de patente es muy complejo y puede darse para grandes abusos. Por ejemplo, una patente puede ser un componente muy chiquito de un producto grande. Entonces resulta que, imagínate un teléfono que tiene como 3.000 patentes. Resulta que un titular de una patente dice, mira, hay una patente mía que es dentro de todo tu teléfono. Consecuencia, prohíbo, o sea, pido que se prohíba que ingrese ese teléfono al país. Entonces, Estados Unidos, que es muy práctico, le dice, mira, en realidad tienes toda la razón, tú tienes una patente, pero el que yo prohíba que ingrese todo un producto que está elaborado, qué sé yo, que es necesario para los consumidores por tu patente, que es una patente, prefiero darte a ti una compensación, pero deja libre eso. Y eso se ocupa con naturalidad en la empresa de tecnología y también en situaciones de productos médicos, o sea, de equipamiento médico. O sea, claro, la verdad es que no tengo digamos, el listado completo de esas... Era para saber si había más. Sí. Mira, no, aquí hay varios. Hay varios. Mira, los voy a publicar en mi página web, innovarte.org. Vamos a poner nota para Mauricio, va a ser el tag, y vamos a poner ahí los casos, porque eso están documentados, porque es la típica, digamos, discusión que uno tiene con los que creen que en Estados Unidos no hay licencia obligatoria, y nosotros decimos, sí hay, lo que pasa es que se llaman distintos. Digamos, ellos utilizan el artículo 44 de los ARPIC y no ocupan el artículo 31. Pero son licencias obligatorias. O sea, es que... Mira, aquí Mirta Parada nos hace, a propósito de lo que tú decías antes, nos dice que en los años 30 el Instituto Bacteriológico de Chile le compró a Bayer una patente de un medicamento para la sífilis. Y ese se llama Neoarsolan. O sea, un poco esto que estamos conversando, hay historia de que se ha hecho antes, sería cosa que nos organizáramos de nuevo. Claro, o sea, pero ahora como las lucas son tan grandes, tú tendrías que tener varios países. Varios países que se pongan de acuerdo para comprar, digamos, y no solamente la patente, tiene que ser la transferencia de tecnología. Sí, correcto. Ahora otro punto, y discúlpame que abuse del tiempo, que también hay como una confusión, que la industria farmacéutica ha dicho, mira, el poner en marcha una planta para hacer vacunas requiere 5 años. O sea, si tú no estabas haciendo mi vacuna, la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, si no la estabas haciendo, para que tú la puedas hacer, te va a demorar 5 años. Eso es lo que dice. O sea, si tú me tomas una licencia, no vas a poder hacer. Pero si
hay una ONG que se llama CAI, de Estados Unidos, que dirige James Lowe, que es un gurú en estos temas. El tipo se puso a mirar los contratos que han hecho estas farmacéuticas con productores en el extranjero, porque están produciendo, ¿me entiendes tú? AstraZeneca en la India, con el Instituto Serum y con otros. O sea, hay plantas en distintas partes del mundo que están siendo licenciadas voluntariamente. Y ahí han visto que el promedio entre que se hace la licencia y la fábrica se pone a producir son 5 meses. Entonces, no es una cosa de que una instalación que puede hacer, digamos, productos farmacéuticos y vacunas, ponerse a hacer una para el COVID, no debiera ser un tema de 5 años, sino que te dejo 6 meses, 8 meses. O un año, pero piensa tú que esto tiene para no sé cuánto. O sea, como dice, son 5 años por lo menos. Se estima que recién para el 2024 van a estar, el mundo va a estar vacunado, pero probablemente ya haber cambiado el dicho y ya, o sea, vacuna. A propósito de mostrar una cara bonita, como estábamos diciendo en Canadá, a lo mejor no te parece a ti que a lo mejor el apoyo de Estados Unidos ahora del 5 de mayo no puede hacer algo así mientras su gente de las asociaciones de comercio o los que negocian presionan a los países para que no lo apoyen? Porque uno entonces no entendería por qué nadie de Sudamérica está apoyando. ¿Por qué crees tú que no lo hacen? ¿Hay temor? ¿Hay algo? No, Argentina apoya a mí. O sea, Argentina está apoyando, Bolivia apoyó, bueno, los países del eje del mal, ¿me entiendes? Todos han apoyado, ¿me entiendes tú? Como les decía Bush, ¿me entiendes tú? Claro, hay una cosa también ideológica que han apoyado, pero países que sorprendentemente están en una crisis, como te digo, Perú, Chile, no han apoyado. No han apoyado. O sea, porque además lo que yo conversaba con la gente de la Cancillería, le decía, mira, si no te gusta lo que propone India, propon tú algo mejórale, ¿me entiendes tú? Pero se fueron por una vía, una tercera vía que en el fondo le hace el juego a dilatar este proceso, dilatar el proceso, porque piensa tú que lleva un año, y todavía, o sea, bueno, hay un gran cambio, Estados Unidos se sumó, gran cambio, pero Chilito, ¿me entiendes tú? Uruguay, todavía están ahí como que no, ¿te fijas tú? Entonces, yo creo que hay que hacer más denuncias, porque mucha gente no sabe que está discutiéndose esto, o sea, tampoco la gente sabe que hay una iniciativa de la OMS de compartir la información, de que los gobiernos tendrían que vincular sus aportes de financiamiento a que se compartan después este conocimiento, y cero. O sea, de Chile, cero. O sea, no tenemos nada que ofrecer, nada. Vamos a tener que decirle a todos los países que busquen la presión. Y un poco para ir terminando, me pareció que recién mencionaba, es cómico, dentro de esto que hablamos de los países más pobres, los que han tenido más muertos en este minuto o que tienen menos, los grandes países están ocupando en gran parte la industria de India, pero en la India quedan muy pocas vacunas. Ahí entra una cosa ética, moral, que uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí, no, claro, o sea, evidentemente, bueno, pero en todo caso la India ahora puso restricciones de exportación, y eso es lo que ha liquidado al COVAX. O sea, los indios, dado que bajaron la capacidad de producción y están con una explosión, ellos han restringido, pero sí, o sea, a ver, yo creo que hay muchas cosas raras. O sea, de hecho, también hay un cuestionamiento de cómo se eligen o los controles para las pruebas clínicas. O sea, claro, hay mucho entusiasmo de las pruebas clínicas, pero o sea, el riesgo de todo que en Chile se hagan las pruebas clínicas para niños, o sea, al menos uno tiene que cuestionar por qué no lo hacen en Estados Unidos. ¿Te fijas todo? O sea, hay varias cosas que uno se cuestiona.
Bueno, yo quiero agradecerte, Luis, creo que ha sido una excelente conversación. Para toda la gente decir que en FEFAS todo esto queda grabado. Si alguien no pudo, ustedes pueden transmitirle que lo pueda ver posteriormente. Y le agradezco a todos los que han estado conectados junto a nosotros y con la Federación Farmacéutica Sudamericana con temas siempre de interés. Excelente presentación. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches a todos en Sudamérica. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y a FEFA, que vamos que se puede. Sí. Tal como les decía, todas las charlas quedan grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube de FEFAS. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.